este pronunciamiento del Parlamento Europeo ha tenido muchísimas repercusiones en nuestro país. Un Parlamento Europeo que entre varios puntos ha pedido una justicia independiente en nuestro país y que liberen a los presos políticos. Vamos a darle la cordial bienvenida, por favor, nos acompañan para intentar hacer un debate y conocer los puntos de cada uno. Juanito Angulo, diputado del MAS, y Richard Rivera, diputado de Creemos. Bienvenidos a ambos. Muy buenos días. Muy buenos días. Para mí un gusto estar en este programa. Un saludo a nuestra audiencia. Muy bien. Don Juanito Angulo, diputado del MAS, comenzamos por usted, por favor. ¿Cuál es el análisis, la lectura que hace de este pronunciamiento del Parlamento Europeo? Bueno, el pronunciamiento desde todo punto de vista se considera, ¿no?, como un acto de injerencia, intromisión de manera abierta, directa, a nuestros asuntos internos de nuestro Estado plurinacional, toda vez que en este momento está en curso un proceso de investigación de los diferentes hechos ilegales, inconstitucionales cometidas por la ex señora, o en este caso ex presidenta de facto, la señora Áñez. Se autoproclamó, no cumplió con la sucesión constitucional tal cual establece la Constitución Política del Estado. Una vez proclamarse como presidente del país, cometió una serie de delitos de lesa humanidad. Se han matado a mucha gente, emitió un decreto supremo, el 4078, como que le da una carta abierta y libre a las Fuerzas Armadas para que accione, y bueno, de esta manera pues lo que se ha cometido, tenemos más de 35 muertos, más de 1.500 detenidos de manera indebida. Esos delitos, por supuesto, aquí o en otros países, tienen que investigarse, está en curso, en proceso de investigación. Se han establecido las diferentes decisiones judiciales, en este momento está en calidad de detenida preventivamente para que asuma todo su derecho en torno al debido proceso. Y asimismo también otros casos que están en curso, también en proceso que seguramente va a establecerse, los tremendos actos de corrupción que se ha cometido. Entonces, esa manifestación que es muy politizada, que van en contra de los intereses, principalmente en contra de las víctimas de octubre del 2019, de Encata, de Sacaba, de Montero, entre otros, que no ha tomado en cuenta, pero solamente le preocupa a esta instancia lo que es ese derecho que supuestamente se ha vulnerado, que en este momento no hay ninguna vulneración a la expresidenta señora Áñez. Bien, diputado Rivera, ¿cuál es su análisis sobre el pronunciamiento del Parlamento Europeo? Muy buenos días. Bueno, cuando el colega Angulo habla de injerencia, la verdad que con todo respeto me dan muchas ganas de sonreír, porque considero que es un acto de doble moral. No hace mucho, solamente por dar uno de los muchos ejemplos que podemos dar, no hace mucho ha estado el señor Luis Arce Catacora en México, ya haciendo injerencia política o permitiendo injerencia política cuando el presidente de México hablaba por Bolivia y se metía en los asuntos internos de Bolivia. La doble narrativa de este gobierno hacen de que realmente el pueblo se canse. Creen y siguen pensando que el pueblo es tonto. Ya no se burlen más de la inteligencia del pueblo. El mundo entero sabe lo que está haciendo el movimiento al socialismo en este momento. Nosotros no estamos haciendo injerencia. Lo del Parlamento Europeo no lo considero injerencia. Y más bien todo lo contrario. Ante el ausentismo de las respuestas que estamos teniendo del órgano judicial, de la Asamblea Legislativa, del atropello y de ese abuso de poder que tiene el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales bajo la presidencia nacional de Luis Arce Catacora, hacen de que realmente Bolivia entre en noticia internacional. Es más, antes de que hayan incursiones internacionales, el movimiento al socialismo, presidido por Evo Morales y el gobierno de los bolivianos de Arce Catacora, no hacían ni siquiera la más mínima intención de responder un comentario. Entonces ahora sí están preocupados porque el mundo entero se está dando cuenta de sus atropellos. Este atropello, esta persecución política que estamos viviendo a líderes y opositores políticos
solamente con un afán de desmantelar la oposición en Bolivia, y eso ya no es democracia. Diputado Es Angulo, lamentable lo que... Dígame. vamos a pedirles por favor abocarnos a máximo un minuto para poder responder y tratar de generar un debate con este tema y que sea bastante ágil. Diputado Angulo, ¿considera que hubo injerencia por parte del Parlamento Europeo? Bueno, no solamente en este momento, ¿no? La injerencia ya se ha vivido en 2019. Tenemos conocimiento y está en proceso también. Vamos a mostrarnos, con documentos, con testimonios, con pruebas fehacientes, que desde luego se ha involucrado a la comunidad, o sea, los países europeos, ¿no? En 2019. Ellos son parte, ¿no? Parte del proceso del golpe a la democracia boliviana. ¿Y por qué no hoy no va a apoyar, no? Por supuesto, el apoyo eso obedece también a eso del 2019 que han establecido de manera conjunta entre los opositores, entre los políticos, con los parlamentarios, con los países, y se evidencia incluso hay financiamientos de países europeos para que se produzca el golpe que ha producido por nuestro Estado plurinacional. Esas acciones, donde sea, definitivamente no es permitido, porque somos un Estado soberano, un Estado independiente, un Estado con autodeterminación conforme prevé la Constitución Política del Estado, el artículo 1. Es más, conforme a la Carta de Estados Americanos, el artículo 3 establece la igualdad soberana de los Estados, ¿no? Entonces, prácticamente una decisión de esta naturaleza, a pesar que no tiene efecto vinculante, efecto jurídico, para que se puede aplicar y dar cumplimiento a nuestro Estado. Nosotros vamos a continuar, y tienen que continuar nuestras instituciones conforme a la Constitución, nuestras leyes, conforme a las autoridades jurisdiccionales, autoridades democráticas que tenemos hoy, para que avance en curso lo que está en proceso de investigación y finalmente establecer, ¿no?, en torno a la investigación lo que corresponda, ¿no?, la sanción que tiene que emitirse. Tenemos que sentar un presidente constitucional legal para que no se cometan estos hechos antidemocráticos, anticonstitucionales, que ha perjudicado profundamente al desarrollo del país. Bien, diputado Rivera, ¿qué efecto a nivel internacional va a tener este pronunciamiento europeo, del Parlamento Europeo? Bueno, primeramente, es muy lamentable que la servidumbre a la mentira por el movimiento al socialismo sea tan fuerte y sea tan latente, al extremo que se olvidan de leer la Constitución y dan al pueblo una falsa explicación sin conocerla. Es lamentable. Mucha gente, inclusive ligada al área de derecho, nos deja estupefactos cuando los escuchamos hablar de la Constitución, y realmente es descarada la forma como le mienten a Bolivia, y ese es el malestar que tenemos los bolivianos. El efecto que va a tener, obviamente, que es rotundo. El día de ayer, como es de conocimiento público, ya se celebró la sesión del Parlamento Europeo, y bueno, con un tema que es de importancia para todos los bolivianos, y es cómo nos están sucumbiendo, cómo están prácticamente atropellando o violando los derechos humanos, los derechos políticos y los derechos constitucionales de todos los bolivianos, pero en este caso preciso de las ex autoridades del gobierno de transición, ¿ya? Y a la señora Yanine Áñez como expresidenta de Bolivia, presidente de transición lógicamente, pero presidente de Bolivia junto con sus autoridades y altos mandos militares y policiales. Entonces, ahí se habló muy bien en el Parlamento Europeo durante la sesión y se repudió el abuso de autoridad que está teniendo el movimiento al socialismo, que ya es de conocimiento internacional, y no se lo decimos nosotros, lo dice el mundo. La persecución política, que es lamentable lo que se está haciendo con esta persecución política, y lo más lamentable es que se están violando los derechos humanos, que se está violando la propia democracia boliviana. Y esto fue secundado por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que ratificó de manera contundente durante la sesión de ayer y dijo de que en Bolivia hubo una sucesión constitucional y no un golpe de Estado. Este golpe de Estado, que no es más que una cortina de humo, y lo dijo el Parlamento también, solamente para amedrentar, solamente para hacer persecución política. Por todo quieren meter preso, por todo quieren, o sea, ya estaban jugando el viaje a Washington y ya salió un diputado del MAS diciendo que van a ir a Washington, que van a ir a los organismos internacionales. Bien. ¿Con recursos de quién van a ir ellos? Gracias.
Diputado Angulo, el europarlamentario de Vox, Hernán Terch, pidió al presidente Luis Arce Catacora que recapacite, voy a leer textual lo que decía, y no lleve al país, a Bolivia, por el camino de Venezuela. Agrega también que está a tiempo, dice, de evitar ser excluido, sancionado y censurado como se lo hizo con la administración de su par Nicolás Maduro. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones? Bueno, nosotros recomendamos más bien a esta instancia, ¿no?, que se informe bien, que tome los antecedentes, si quiere, bueno, opinar sobre derechos humanos. Los antecedentes son fundamentales para determinar una decisión. Lamentablemente no ha tomado, ¿no?, una parte, ¿no? Sabemos que hay dos partes: la oposición, que en este momento está con esa campaña mediática, política, de desinformación, de divisionismo en el país, y por otra parte el pueblo boliviano. En este momento no ha escuchado al pueblo boliviano, que es de nuestras las víctimas, que es de los que han perseguido, que son los que se han cometido los tremendos actos de vulneración de derechos humanos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con la norma. Tenemos un gobierno constituido democráticamente con una aceptación de cerca del 60% de la población. Hoy se garantiza definitivamente el debido proceso, los principios constitucionales, las garantías constitucionales en todas las instancias, como se ha demostrado claramente con la señora Áñez. Hoy, como detenida, tiene todo el derecho, tiene el derecho a la salud, tiene derecho a la defensa, tiene el derecho a la alimentación, a las visitas las veces que quiera en el día. En ese aspecto, estas aseveraciones vienen, ¿no?, con fines de desestabilización, con fines de confrontación entre bolivianos. Nosotros, el pueblo boliviano, no va a permitir más esas acciones que son acciones contrarias a la democracia boliviana. Bien. Son acciones que van en contra de nuestra orden constitucional. Bien. Diputado Rivera, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué debería pasar ahora luego de este pronunciamiento del Parlamento Europeo? Bueno, vamos a esperar, eso no está en manos de nosotros, vamos a esperar, pero le quiero decir al diputado Angulo que está bien que se pongan a trabajar. Lo que tienen que hacer es trabajar desde otra óptica. Ustedes le llaman trabajar, hacer persecución política, ustedes le llaman trabajar. Yo les pregunto, ¿se recuerda cuando tuvimos con usted un debate hace como 25 días y usted comentó que estaban llegando 600.000 vacunas? No llegaron 600.000 vacunas hasta el día de hoy. Usted le mintió al pueblo boliviano. Y tengo el video de esa entrevista. Usted dijo que estaban llegando esa cantidad de vacunas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se recuerda cuando salió el decreto para cerrar fronteras? Le mintieron a Bolivia porque no cerraron fronteras. Tengo video de la frontera del Distrito 11 con carretera hacia Vilabella, Brasil, donde ni siquiera el comandante del ejército sabía que había que cerrar fronteras. No conocían el decreto. Ahora tenemos, según un estudio de la Universidad de San Andrés, 4 departamentos que equivalen al 50% de la población ya con este P1 brasilero, con este COVID dentro del país. Todo porque se dedican a hacer cosas que no deben hacer y se olvidan del país. Ojo, cuidado que donde entre con fuerza esta variante de P1 brasilera del COVID-19 vamos a tener serio descontrol de la salud boliviana. Tenemos mucha ineficiencia en el tema hospitalario, no hay vacuna, las pruebas son extremadamente caras, el gobierno no facilita estas pruebas con facilidad. Bien. Sobre todo la PCR. Entonces veamos la forma de que realmente se reconstruya una Bolivia. Ustedes están volviendo a llenar a Bolivia de resentimiento. El pueblo boliviano tiene que estar unidos. Bien, permítame por favor, diputado Angulo, ¿qué le responde? Mira, olvida el diputado, colega, ¿no? Pero hay que recordar, ¿no? Ya son más de 1 millón de vacunas que ha llegado, ni siquiera más de 600.000, 800.000, más de 1 millón, pese a la escasez de la vacuna en el mundo. Hoy nuestro gobierno, de manera responsable, eficiente, garantiza la vacuna. La vacuna es una de las alternativas para combatir contra el COVID-19 y en ese aspecto va trabajando y vamos a seguir trabajando, mi querido colega. En este momento ustedes quieren especular, desinformar ante la población, pero sin embargo, por la voluntad y la capacidad y la predisposición que tiene nuestro gobierno, hoy, bueno, pues se está haciendo, incluso siempre esta semana con la vacunación masiva, que la misma se va a reflejar en todos los departamentos
Y de esta manera, imagínense, hubieran estado con otro gobierno, con su gobierno de Añez, con su gobierno de Comunidad Ciudadana. De hecho, no habría habido ninguna vacuna. Entonces, esta es la gran diferencia que hoy marca de un gobierno democrático contra un gobierno fascista. Muy bien, quiero agradecerles a ambos. Hablamos sobre las repercusiones y las posiciones en torno al Parlamento Europeo, hablamos también de las repercusiones sobre la vacunación y bueno, hay muchos temas sin duda que están en mesa de debate y los iremos tocando poco a poco. Hoy fue el Parlamento Europeo precisamente y esta petición de liberar a la expresidenta Yanine Áñez y también a sus ministros, a los exministros en todo caso. Gracias a ambos por habernos acompañado. Hemos estado con Juanito Angulo, diputado del MAS. Muchas gracias. Buenos días, Dianara. Buenos días. Y también Richard Rivera, diputado de Creemos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista y bueno, un saludo a todo el pueblo boliviano.